Técnica, punto simple. Los materiales a usar son portaagujas, pinza de disección, tijeras de sutura, aguja curva de 3 octavos de circunferencia por lo general, hilo de sutura absorbible o no absorbible según el caso. La técnica paso a paso, bueno, lo primero tenemos la preparación, que es sostener el portaagujas con la aguja firme, dejando aproximadamente 2/3 de su longitud hacia el lado de trabajo. Se usan las pinzas para estabilizar uno de los bordes de la herida. ¿Listo? El primer paso es la inserción de la aguja. Entonces se introduce la aguja perpendicular a la piel a una distancia de 5 a 10 milímetros del borde de la herida. Esto según el tamaño del tejido. Se avanza atravesando el tejido de afuera hacia adentro. El segundo paso es la salida de la aguja. Se cruza al otro lado de la herida y la aguja sale a unos 5 o 10 milímetros del borde opuesto, manteniendo la simetría. El tercer paso ya es el anudado, que se tira suavemente el hilo hasta que ambos extremos queden equilibrados. Se realiza un nudo cuadrado llamado el nudo cirujano, que el primer lance son 2 vueltas sobre el portaagujas, se cierra y se ajusta. El segundo lance es una vuelta en sentido contrario, se cierra y se ajusta. Y el tercer lance es nuevamente una vuelta y se ajusta. Se recomiendan de 3 a 4 lazadas para asegurar el punto. Y ya por último se corta el hilo. Se corta los cabos dejando unos 0,5 a 1 centímetro de longitud. Técnica de desarmado. Los materiales son los mismos que en la primera técnica, lo que cambia es el paso a paso. En este caso, lo primero es introducir la aguja a unos 5 o 10 milímetros del borde de la herida, atravesando de afuera hacia adentro. El segundo paso es cruzar al otro lado de la herida y sacar la aguja a la misma distancia del borde. El tercero es, sin haber anudado todavía se reintroduce la aguja en el mismo lado, muy cerca del punto de salida anterior, apenas 2 o 3 milímetros de distancia, pero ahora de adentro hacia afuera. El cuarto paso es, se cruza otra vez al lado inicial y se saca la aguja también a 2 o 3 milímetros de donde se empezó. Al final el trayecto del hilo forma como una U que pasa por ambos lados de la herida. Y ya por último es el anudado, que se realiza el nudo en la parte externa, ajustando con cuidado para que los bordes queden bien aproximados sin tensión excesiva. Técnica 3, Sarnoff horizontal. La sutura Sarnoff horizontal se inicia colocando la aguja aproximadamente entre 5 y 10 milímetros del borde de la herida. La aguja atraviesa la piel de un lado y sale al otro, manteniendo la misma distancia del borde. Luego se avanza unos milímetros hacia adelante en ese mismo lado y la aguja vuelve a atravesar la herida en dirección contraria, también a igual distancia del borde. De esta manera, el hilo queda formando un rectángulo que cruza la herida 2 veces en paralelo. El nudo debe realizarse siempre en uno de los extremos y nunca sobre la línea de la incisión. Este tipo de sutura distribuye la tensión de forma uniforme, evita que los bordes se hundan hacia adentro y se utiliza con frecuencia en zonas de piel frágil o donde existe tensión moderada. Técnica 4, Halsted. La sutura Halsted comienza también a unos 5 a 10 milímetros del borde de la herida. La aguja atraviesa primero de un lado al otro en un plano más profundo, llegando hasta dermis o tejido subcutáneo. A continuación se avanzan unos milímetros hacia adelante y se repite el paso en un sentido contrario, pero esta vez tomando solamente tejido superficial. El recorrido del hilo forma una especie de U, donde la primera parte brinda soporte profundo y la segunda asegura el cierre de la superficie. El nudo debe quedar al costado de la herida, nunca sobre la incisión. Este patrón proporciona un cierre fuerte con buena eversión de los bordes, es decir, haciendo que quede un poco levantados hacia afuera, lo que favorece una cicatrización más adecuada y estética. La sutura continua del punto simple se inicia en el vértice más proximal de la herida. Esta sutura aproximadamente se tiene que iniciar en una distancia del borde de 1,5 centímetros. Cuando incidimos, metemos la aguja hasta salir al otro extremo de la herida. Vamos a traccionar la sutura dejando más o menos de 3 a 5 centímetros en el otro extremo de la línea de la sutura y vamos a empezar a anudar. Sobre el portaagujas vamos a realizar 2 vueltas con el hilo sobre este y vamos a coger la punta del hilo que estaba en el otro vértice, en el otro extremo de la herida. Vamos a bajarlo cuadrando el nudo, generando una leve presión para unir. La pieza se realiza con la misma técnica hasta finalizar la herida, de forma distal aproximada. Cuando se continúa, punto por punto se debe respetar una distancia, la cual es de 1,5 centímetros o 0,8 centímetros, también dependiendo de la herida. Esta sutura principalmente se hace para heridas muy largas y muy profundas. Gracias. En este caso, la sutura Ford se realiza muy similar a la del punto simple. En esta se inicia desde el vértice de la herida, en la cual iniciamos la sutura desde 1,5 centímetros hasta salir al otro extremo de la herida. Realizamos la misma anudación, la cual damos 2 vueltas con el hilo en el portaagujas y cogemos el otro extremo del hilo y lo bajamos para anudar. Se realiza el mismo proceso, 2, 1, 2 y continuamos con la misma técnica. Sin embargo, en este caso lo que vamos a realizar es que el hilo que anteriormente hicimos con el punto anterior lo anudamos o pasamos por debajo de la sutura y así volvemos a anterior.
Para la sutura subcuticular se elige un material de sutura absorbible o no absorbible. Eso ya depende pues de la situación clínica. El primer paso es introducir pues la aguja en la piel a unos 5 milímetros del borde de la herida. Se asegura de que esté en la capa subcutánea, se realiza el primer nudo en el extremo de la sutura, luego se coloca la sutura de manera continua, introduciendo la aguja en la piel y luego en la capa subcutánea, asegurando que cada punto esté a una distancia uniforme. Se tiene que evitar que los bordes de la piel se separen, lo que podría comprometer pues, la cicatrización. Y al llegar al final de la herida se realiza el nudo final y cortar el exceso de sutura. Muchas gracias.